Este video vamos a hablar un poquito sobre lo que es el diseño de la experiencia del consumidor, porque ya hemos revisado en el otro material lo importante que es el poder brindar esta experiencia al cliente como un factor determinante de diferenciación. Hay algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta antes. Como primer paso, el trinomio entre cliente, competencia y colaboradores. Más o menos el cliente es para el cual nosotros vamos a trabajar, es la persona más importante dentro de nuestra compañía y tenemos que entenderlo muy bien y ponernos en sus zapatos. El cliente no tiene por qué saber qué es lo que está pasando con mi empresa. El cliente no tiene por qué sufrir las políticas que yo en algún momento propuse para hacer mi empresa. Ni tiene tampoco que ser víctima de los procedimientos que alguien en la empresa puso a funcionar. La competencia es cualquiera. En realidad el cliente es el que decide dónde gasta su dinero, en qué lo gasta, cuándo lo gasta. Entonces tengo que estar presente de que puede gastarlo en mi empresa, pero puede irse a gastarlo en otro lado. Y hay un montón de opciones donde hacerlo. Y los colaboradores son importantes, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos están atados de manos generalmente por políticas arcaicas o que no están pensadas desde el punto de vista del cliente. Y muchas veces el pobre colaborador lo único que se hace es someterse a las reglas y no puede ir más allá para poder lograr que la experiencia del consumidor sea placentera, sea lo que verdaderamente queremos. Hay una herramienta muy interesante que es el Journey Map o el Customer Journey Map que lo que hace es como una especie de auditoría de cuál es la experiencia actual que tiene mi cliente cuando entra a mi establecimiento. Y va punto por punto, parada por parada, de que el cliente entra hasta que sale, cada uno de los momentos de verdad que dicen aquí, que son los puntos de contacto, cuando el cliente tiene un contacto con mi producto. Entonces puedo ir auditando cada una de esas paradas para ver si estamos bien o estamos mal, qué hay que arreglar o qué hay que mantener. Puedo entonces con base en esa auditoría, ahora sí, diseñar un prototipo de cómo quisiera yo que fuera la experiencia del consumidor. Obviamente la mejor experiencia posible. Como dije, mejorando las cosas en las que salimos mal y manteniendo las cosas en las cuales estamos bien. A la hora de diseñar prototipos hay que tener cuidado con los puntos de dolor o los factores de riesgo. Hay riesgos, por ejemplo, que el cliente se vaya, que el cliente no termine de hacer su transacción en mi establecimiento. ¿Por qué? Porque hay momentos de dolor o puntos de dolor donde la experiencia, querámosla o no, va a ser bastante difícil. Uno de los puntos de dolor más usuales es cuando el cliente paga. El cliente puede estar feliz de la vida en mi establecimiento, pero cuando llega el momento de ir a la caja, sacar la tarjeta y pagar, ya eso es un punto de dolor para él. De lo que se trata es de minimizar a lo máximo esos puntos de dolor y hacerlos los más expeditos posibles. Una vez que tenemos ese diseño, podemos este, elaborar un Journey Map con un modelo para detallar en cada etapa de la experiencia que nosotros deseamos que el cliente se lleve. Y podemos utilizar un prototipo y comenzar a hacerlas, a tomar las decisiones necesarias para poner en práctica esa experiencia y monitorearla. Y muy importante es tener indicadores y medición, estándares y métricas. O sea, si yo, por ejemplo, veo que uno de los puntos problemáticos de la experiencia es hacer fila en la caja porque es una fila muy grande, bueno, quizás la decisión que yo vaya a tomar es abrir más cajas para que las filas se hagan más cortas y poder brindar una mejor experiencia al consumidor. Pero eso, ¿cuánto me lleva? ¿Me lleva a contratar 2 cajeros más? ¿Cuánto me sale costando esa erogación de dinero de contratar 2 cajeros más? Este, ¿Cuánto versus se reduce el número de tiempo de la persona en la fila? Entonces es ahí una especie de costo-beneficio
Pero entonces yo tengo que tener esas métricas para ver cuánto la gente dura en la caja, cuánto dura en el establecimiento, qué tan expedito es el trámite, cuántas unidades del producto se llevan para poder tener un parámetro para saber si mi experiencia funciona o no funciona. Y aquí vemos algunos ejemplos de las plantillas que se utilizan para diseñar el Customer Journey Map. Todas estas plantillas, si usted las pone en Google Customer Journey Map, le van a salir todas estas y muchísimos más ejemplos. Vean qué interesante, tenemos aquí una línea que divide las experiencias positivas de las experiencias negativas y vamos parada por parada. Vean qué interesante, que hace mi cliente a la hora que entra y hasta que sale, midiendo qué tan positivo o qué tan negativo es ese camino. Y entonces aquí podemos ver que estos stop que están señalados aquí son los momentos de la verdad, o sea, el momento en que el cliente está frente a frente con mi producto. Y son momentos que hay que tener mucho cuidado. Y podemos valorarlos con un check los positivos y con una X los negativos. Así podemos tener un mapa de cómo es la experiencia de mi consumidor realmente. Aquí hay otros ejemplos. Vean qué interesante. Aquí no están los datos aquí arriba, sino que están en cada uno de los puntos, ¿verdad? Está lo que hace el cliente en sus paraditas, desde que entra hasta que sale. Y aquí este es muy interesante, ¿por qué? Porque además del Customer Journey Map tenemos los procesos visibles al cliente y los procesos no visibles al cliente. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, preguntas a un empleado, hay un stop porque es un momento de la verdad, el cliente está frente a frente con un representante de la marca y el cliente y el empleado tiene que saber para poder sufragar las preguntas del cliente, pero eso no es algo que el cliente sepa, sino que el personal de ventas ya fue preparado y fue capacitado para poder responder las preguntas. Entonces hay cosas que el cliente no tiene por qué saberlas, sino sí que son cosas que son del manejo interno de la empresa. Aquí tenemos otro ejemplo, vean también cómo hay procesos visibles o invisibles. Por ejemplo, la limpieza y orden del local. El cliente no necesariamente tiene que ver a la señora limpiando todos los días, sino que muchas veces esas limpiezas se hacen cuando no hay clientes, pero cuando llega el cliente ya el local está limpio y ordenado. Y aquí hay la última que les traje que está muy completa porque vean que esta está requete completa, ¿verdad? O sea, no solo pusieron experiencias positivas ni negativas, sino que usaron grados para poder establecer qué tan positiva o qué tan negativa es esa experiencia. Y aquí a lo largo del camino del cliente van haciendo las paradas, van poniendo qué es lo que se necesita y auditando esa experiencia. La idea es que con base en esto podamos después nosotros diseñar la experiencia correcta, la experiencia deseada.